luxación, también llamadas dislocaduras o zafaduras. Habremos escuchado se ha dislocado. Bueno, se ha dislocado es una luxación. ¿Y qué es una luxación? Va a ser el desplazamiento anormal de los extremos óseos, es decir, cuando el hueso se sale de su articulación. Las causas son generalmente por un impacto súbito en la articulación, un golpe fuerte, un traumatismo violento, y el mecanismo de producción puede ser directo o indirecto. Vamos a hablar ahora de la clasificación. La clasificación va a ser que nosotros tenemos una luxación parcial o incompleta, que normalmente se le denomina también subluxación. Es cuando la pérdida de contacto de las superficies articulares, es decir, el contacto entre hueso y hueso, está todavía de forma parcial. Es decir, el hueso sí ha salido de su articulación, pero no por completo. Una parte del hueso aún está en contacto con la circulación. Cuando esto sucede, cuando el hueso se ha salido de su articulación pero no de forma completa, se le dice luxación parcial o incompleta, o también subluxación. Si el hueso se ha salido por completo o de forma total de su articulación, se dice que hay una luxación completa. Ahora, tenemos diferentes clasificaciones como según el agente productor o el mecanismo y su evolución. Por ejemplo, se clasifican como traumáticas, complicadas, patológicas, congénitas, recidivante o iterativa. Es la que se va a presentar con mínimos traumas. Esta es la que más llama la atención. Voy a especificar cada una de estas. A ver, las traumáticas van a ser ocasionadas por un golpe directo o indirecto y pueden ser cerradas o abiertas. Cuando son abiertas, muchas veces se habla incluso hasta de una luxofractura. Normalmente cuando son abiertas, porque normalmente cuando una luxación se sale de su articulación, pero es tan fuerte como para salirse por completo de la piel, incluso estamos hablando que ese golpe es tan fuerte que no solamente hizo salirlo del hueso, sino que también probablemente rompe el hueso. Entonces ahí normalmente hablamos de una luxofractura. Complicadas es cuando además de la pérdida de la relación articular existe lesión habitualmente vascular o nerviosa, porque debemos saber que esto, como bien decía, la luxación es cuando el hueso se sale de su articulación, pero recordemos que en la articulación hay nervios, tenemos líquido sinovial y hay que tener en cuenta que hay otras estructuras, por ejemplo arterias, venas, y esto realmente es muy complicado. Patológicas, aquellas que se presentan sin trauma o con un trauma mínimo en la articulación patológicamente previa. Esto puede ser por un tumor, una infección. Estas son las causas normalmente más frecuentes. Normalmente aquí casi que no es por un trauma, si es por un trauma es algo mínimo. Y este mínimo se da básicamente porque hay una patología, una infección o un tumor. También puede haber, por ejemplo, lo que es una luxación congénita. Se va a presentar por un defecto anatómico que ya existe desde el nacimiento. El ejemplo frecuente es la articulación coxofemoral. Y la que estaba explicando al inicio, la recidivante o iterativa, la que se da con un trauma mínimo. Hay personas que dicen que a cada rato se les sale el hueso de su articulación, y eso, aunque no lo crean, sí puede ser cierto, porque uno puede haber sufrido una luxación aguda en condiciones patológicas no traumáticas, y cuando la reproduce el paciente, esto hace que reciba ese nombre de voluntario. ¿Por qué? Porque producto de que ya con cualquier cosa pues se da esta luxación, o sea, con cualquier mínimo golpecito este hueso se sale de su articulación. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una luxación? Bueno, el dolor, siempre va a estar el dolor. La deformación es algo que de verdad se va a notar.
por ejemplo en el hombro se nota bastante como el hueso se ha salido de su sitio. La impotencia funcional quiere decir que va a doler de forma tal que la persona no va a poder o va a tener una limitación en la movilidad de la articulación afectada. Entumecimiento, lo que les decía, no va a poder mover y va a sentir que se hormiguea la zona de la articulación. Hemartrosis es sangre dentro de la cavidad articular. Esto aparece si hay ruptura cápsulo-ligamentosa. Edema, por supuesto que esto se va a inflamar bastante. Y equimosis porque la zona se va a ver morada. El tiempo de evolución podemos encontrar luxación aguda y crónica. La aguda menor a 3 semanas y la crónica mayor a 3 semanas. Primeros auxilios. Bueno, básicamente lo que se va a tratar aquí es la hemorragia si es que hubiera o el shock si es que hubiera en primera instancia. Después se va a tratar de inmovilizar la extremidad afectada mediante el uso de férulas. Hay diferentes tipos de férulas, pero si no tenemos, nosotros podemos improvisar cartón, podemos improvisar madera. Lo importante es inmovilizarlo, muy importante inmovilizarlo. Después de haberlo inmovilizado es importante bajar la hinchazón. ¿Cómo vamos a bajar la hinchazón? Aplicando hielo. El hielo no solo va a bajar la hinchazón, sino que además va a reducir el dolor. Debemos realizar vendajes similar a una fractura, es decir, nosotros vamos a hacer un vendaje de distal a proximal, pero teniendo muchísimo cuidado de no tocar la zona lesionada, sino que vamos a ejercer normalmente la presión, vamos a ejercer el aseguramiento de la inmovilidad de esa luxación, básicamente de la férula o de lo que nosotros nos hayamos servido para inmovilizarlo. Para prevenir el shock, si es que no tiene shock todavía, se debe acostar a la víctima y levantarle los pies aproximadamente unos 30 centímetros y abrigarlo. Es muy importante que a la víctima se le abrigue. Y, si es posible, trasladar a la víctima a un centro asistencial.